¿Verdad, Juan Pedro? Muy buenas tardes. Y tan verdad que están elaborados con leche pura de cabra velata de aquí, de la tierra. Y mira qué cantidad de postres. Bueno, son 4, pero están seguramente que buenísimos. Por eso os voy a presentar a los artistas de esta delicatessen, que tenemos al único hombre que se ha atrevido a participar en este concurso de postres de aquí de Jaraíz. Muy buenas tardes, Valentín. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué hemos preparado? A ver. Bueno, pues he hecho una badila jariceña, una badila suerte de crema inglesa y finalizada con, como su nombre dice, de badila, quemada con la badila como decía nuestra abuela. Oye, pero esto seguro que tiene truco. ¿Tú sabes mucho? Bueno, no tanto. Ahí están, habrá que probarlo y que el jurado valore. ¿No serás tú el pastelero de aquí de Jaraíz de la Vera? Algo tenemos que ver, algo tenemos que ver. ¿Qué ingredientes lleva? A ver, porque Bueno, pues a ver, según lleva leche de cabra. queso de cabra fresco, que es restituido. Bueno, y pero a también partir de ahí, cuenta. sí, creo que valdrá. Y a partir de ahí, pues bueno, he hecho lo que es la base de la crema, el sue usado para hacer la cama de galleta María, y a partir de ahí, pues nada, un poquito de paciencia, hacer la crema con mucho mimo, mucho tesón, sin que se tueste la crema, que luego sí que hay que quemarla. Y ahí está. Bueno, pues un poquito más de paciencia vas a tener que tener para saber si es el postre elegido esta tarde. Muchas gracias. Segundo postre, ¿qué tenemos por aquí? Pues un flan de leche de cabra. Tiene muy buena pinta. Sí. Está muy rico y la leche es buenísima. Tenía una nata cuando la he cocido que va. Que te lo querías comer antes de presentarlo. Sí, desde luego. ¿Qué ingredientes lleva? Pues huevo, la leche y azúcar. Bueno. Y el caramelo para hacer el caramelo, el azúcar para hacer el caramelo. ¿Promete este postre? Sí. Siguiente postre que tenemos por aquí. A ver, que le da un poquito de vergüenza, pero la he sacado. Pues es un hojaldre relleno de rulo de cabra. Es dulce y es salado, porque lleva componentes de los dos tipos. Esta es, digamos, un emparedado de rulo, rulo arriba, rulo abajo, con un relleno en medio, con cebolla caramelizada. Bueno. Con un poquito de fiambre, eso puede ser a gusto de cada uno, el que más le guste. Y el toque del pimentón de la Vera. Hombre, no podía faltar. Que no falta. ¿Tienes que ganar este postre? Bueno, si no gana, tampoco Lo vamos a pasa nada. pasar un poquito. Exactamente. Y por último, ¿qué tenemos por aquí? A ver, Pues calostro de cabra. ¿qué es el calostro de cabra? Pues la primera leche que echa la cabra cuando pare. ¿Y eso cómo se elabora? Eso si son los primeros, están más amarillos, se echa leche para rebajarlo un poco y se pone al fuego y se van moviendo. Y antes de que empiece a cocer, se retira y se echa el azúcar. Y listo. Y listo para comer. ¿Y por qué tienes que ganar tu postre? Lo que diga el jurado. Lo que diga el jurado bien dicho está, Exactamente. ¿verdad? Y a ver, y es que este fin de semana, esto arranca el fin de semana, la segunda jornada agroganadera que se celebran aquí en Jaraíz de la Sí, Vera. Sara, la segunda. Cuéntame, a ver, Bueno, ¿qué vamos a tener? tenemos de todo, hay para mayores y para niños, tenemos exposiciones de ganado, hay talleres de cuero, hay desfiles de caballos, hay bailes folclóricos, tenemos aquí un grupo de Jaraíz, los jarecinos, que nos van a deleitar con sus bailes, y tenemos la jornada sobre el futuro de la agricultura en la Vera. Pero te la están chivando, ¿eh? No. Te lo sabes bien, no se te olvida Yo lo nada. sé bien. Bueno, te lo has oído perfectamente. Perfectamente. Pero no hay concurso sin jurado. Entonces yo tengo aquí a mis chicas preparadas. Chicas, ¿qué hay que valorar para tener un buen postre que gane? Pues ante todo la materia prima, que sepa leche de cabra, que esté obviamente bien elaborado y la presentación. Y la presentación. Y vamos a ir a catar esos postres. Te veo con muchas ganas. Uy, qué ganas tengo de pillarlo para dentro. Venga, vamos a brillar algo. Venga. ¿Por qué empezamos? Pues vamos a empezar con los calos. Venga, chicas, dale. No, tu prima no, los amigos aquí.